Buenas tardes, muchas gracias, bienvenidos por estar aquí de nuevo con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos ven eh, de cualquier parte de donde la imagen llegue. Hemos recibido comentarios extraordinarios de Nueva York, de Arizona, de muchos lugares de la República Mexicana, Quintana Roo, León, el Estado de México, Nuevo León, de Sudamérica. Realmente se los agradecemos, se los agradezco. Y también el hecho de tener con nosotros este encuentro que ya queremos que se haga así como la visita obligada de la semana para tomar el café y disfrutar de una tarde con los amigos. Muchas gracias a todos los que nos ven, muchas gracias a todos los que nos escriben, ¿no? Yo los reviso, los veo, a veces por los horarios, pues más tarde les respondo, pero todos sus comentarios, absolutamente todos, que afortunadamente todos son muy buenos, pasan por mi interés. Síganlo haciendo, escríbanos, nos interesaría mucho saber qué les parece, qué temas quieren que abordemos. Nosotros, y ya digo de nosotros porque somos un equipo que integra, yo estoy dando la cara, pero somos un equipo de trabajo, nuestro diseñadora creativa, nuestro diseñador digital, nuestro operador de redes, o sea, es un equipo, ¿no? Lo que comenzaba a ser una especie como de participar dentro de los escenarios del confinamiento, bueno, pues ya se convierte en algo extraordinario que a mí me gusta mucho hacer. También gracias a toda la gente que está alrededor mío y que me apoya. Y sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, la verdad, mire, hablar de libros es hablar de un universo infinito. Al principio, cuando salió el primer programa al aire, eh, la, la, la decisión que tomé de llamarle biblioterapia iba apuntado a cómo, desde mi experiencia de librero, podía recomendar textos que fueran necesarios para, a través de la lectura personal de cada uno, pudieran comprender la naturaleza de lo que estamos viviendo. Por eso le puse leer para sanar. No es un programa que trate de terapias alternativas, ni que trate tampoco de psicoterapias, no se trata de eso. Se trata de entrar al universo de las experiencias de los escritores y de los libros para que en algún punto nos encontremos y nos podamos ayudar. Esa es la idea que tengo como librero. Entonces, leer nos lleva a sanar, como dice la cortinilla que vieron al principio, que es, ahorita vamos a hablar de la autora, que es extraordinaria. Habla de cómo pensar bien también nos lleva a hablar bien, ¿no? Y créanme que para estos escenarios que estamos comenzando a vivir producto de una pandemia en todo el mundo, no son nada adecuados ni muy gratificantes. Es más, se perfilan escenarios de violencia como ya la hemos estado percibiendo. Y el entendernos es saber comunicarnos, saber utilizar el lenguaje adecuado, hablar bien, como dice la autora Irene Vallejo, es pensar bien, ¿no? Y como cita también la cortinita, en un refrán romano dice, pues, el conocimiento sale a través de los labios, ¿no? Ese es el interés que desde un principio, cuando entré al mundo del libro profesionalmente hace ya muchísimos años, siempre me llenó, ¿no? Entonces, continuando con ese oficio que es encantador, estamos presentes con ustedes. Hoy vamos a ver y vamos a hablar de la memoria. La memoria, cómo se construye, cómo se conserva, cómo se transmite. Hoy hablaremos de la narrativa de la memoria, que es la vida, ¿no? Y dejar un testimonio de haberla vivido. Eso es la memoria. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Donde estemos, háganme saber dónde están para también saber qué libros recomendar. Prácticamente todos los libros son en español, ¿sale? Y están al alcance de ustedes en las librerías o, si en su caso, en las editoriales. Acudan a ellas, compren directamente en la librería o compren directamente en la editorial. Ya les he repetido que
la red, Amazon tiene ya mucho dinero, entonces hay que apoyar a los que hacen el esfuerzo diario por estar ahí, ¿no? Los libreros. Hace unos días, bueno, tengo la costumbre de hacer una especie de repaso prácticamente diario y de forma muy concreta, por lo menos una vez a la semana, de revisar cuál es el mundo editorial que gracias a las redes y a las plataformas, pues podemos acceder a lo que se está publicando. Entonces, desde que era joven, las novedades las observaba o las resumía en los periódicos. Había muy buenos periódicos. Y durante toda mi vida siempre estuve alimentándome de lo que los periódicos anunciaban que se iba a publicar. Después, una vez ya aparecido el texto, pues en los programas de cultura que antes no había muchos, el Canal 11 y el Canal 2 tenía algunos buenos programas sobre entrevistas con buenos comentaristas y buenos escritores. Y, y siempre trataba de después ir a la librería y comprarlo. Hace algunos meses me llamó la atención mucho un texto y lo pedí y me sorprendió mucho, o sea, cuando estoy hablando de novedades, estoy diciendo que si la reseña salió hoy, hoy lo estoy pidiendo. Bueno, en su momento iba a la librería y esperaba un par de días en lo que entre la bodega de la editorial y el punto de venta tardaba. Bueno, entonces hacia enero de este año vi un libro que me interesó pedir y cuando lo encargué me avisaron que estaba agotado. Y yo dije, caray, pero pues estoy apenas viendo, o sea, la reseña se estaba subiendo en el momento que yo estaba pidiendo el libro. Total que, bueno, esperé. Se me hizo un poco interesante saber cómo antes de que apareciera en librerías el libro ya se había agotado. Esperé un tiempo, un mes, volví a solicitarlo y me volvieron a contestar lo mismo. Dice, es que ya se agotó la segunda edición. Entonces yo dije, pero ¿cómo puede ser posible si apenas llevamos unos cuantos días y ya hay dos ediciones agotadas? Bueno, pasó el tiempo, se vino la etapa del confinamiento y se me olvidó, ¿no? Hasta que hace unos días, el lunes, eh, pues volví a revisar mis notas de pendientes y encontré que ese libro estaba ahí. Entonces lo pedí, de nuevo, tercera y 10 vencida. Hablé por teléfono en la librería, me dijeron, sí, hay un solo ejemplar y está aquí. Entonces, después de varios meses de confinamiento, el lunes de esta semana salí a comprar. Yo estaba desde mediados de marzo, desde que comienza a aparecer la instrucción de la sana distancia, pues me quedo en casa. Y el lunes pues, rompí un poco el confinamiento, ¿no? Por ir por el libro. Y me sorprendió mucho porque ese es el espíritu mucho del librero, ¿no? De los que amamos los libros. Llegó a haber en su tiempo personas, libreros, que traficaban libros y el riesgo era de que los ejecutaran o los metieran a la cárcel. Entonces me di cuenta que sí, amo profundamente los libros, porque soy sincero, no había salido para nada, ni siquiera a la tienda, nada, nada. He estado siempre en casa, que es la suya. Y ya, es más, en el mismo Uber que me fui, en ese dije, espérame tantito, y en ese mismo me regresé, o sea, no fui más que a pagarlo y por él. Y desde el lunes hasta ayer lo leí. Y quiero confesarles que pocas veces he encontrado un libro tan ameno y que por supuesto en la lectura justificaba las dos ediciones agotadas en 2 semanas. Y estamos hablando de un libro publicado en España, o sea, hacen tirajes altos, yo calculo que unos 5,000. Y me dio también mucha frescura el estilo narrativo de la autora, una mujer joven, Irene Vallejo, que escribe El infinito en un junco o la invención de los libros en el mundo antiguo. Este ejemplar es extraordinario, es hermosísimo. ¿De qué trata?
El libro, bueno, ya saben que al final aparecen las cortinillas para que ustedes puedan este, tomar sus notas. Está publicado por Editorial Ciruela, que ya de entrada es una garantía del 100% de tener buenos libros. El infinito en un junto y la, la autora Irene, que es una gran belleza, porque va a mezclar muchas historias, las va a estar entremezclando. Ella toma un tema y el tema lo va a ir explorando a lo largo de toda la historia de la cultura. O sea, podemos estar hablando de un tema en el antiguo Egipto y el tema lo va a desarrollar a lo largo de toda, hasta ahorita, ¿no? Por ejemplo, habla de este fragmento hallado en Egipto, en una región que se llama Wadi el-Harb, y esto podría ser, digamos, el registro más antiguo que se tiene de lo que podríamos llamar el bisabuelo de los libros, es decir, es un papiro con jeroglíficos, que ya es una escritura, y es el registro más antiguo que esté, en papel. Es decir, la historia comienza ahí, cuando, los lenguajes, cuando las letras, cuando las historias se están dejando ya por escrito. Ahí comienza la memoria de nuestros amigos los libros. ¿Por qué? Porque antes hubo también registros de esta memoria, pero eran en piedra, ¿no? La memoria que tiene que ver con la escritura cuneiforme de las tablillas mesopotámicas. Pero estrictamente hablando, la presencia del libro empieza ahí, con ese papiro. Y así va narrando, ¿no? Y va tejiendo un gran mosaico de extraordinaria fluidez. O sea, uno comienzas a leer y no paras, porque ya cuando no agota los temas, está hablando de este papiro y brum, termina el capítulo, que son capítulos cortos, pequeñas historias narrativas, hablando del periódico Wall Street Journal, ¿no? Y así sigue hablándonos y va exponiendo todo el mosaico de culturas que a lo largo de la evolución de nuestra humanidad ha construido. Y llama mucho la atención y llega a ser tan extraordinario porque, por ejemplo, este otro documento que cita la autora en su texto, refiere, por ejemplo, es un documento cotidiano, de la vida cotidiana, escrito en griego, encontrado en Egipto bajo el Imperio Romano, ¿sale? Es decir, lo cotidiano que tiene el libro es esa frescura. Nos está hablando de un documento escrito en griego, en Egipto, en el Imperio Romano. Entonces va narrando la historia del pueblo egipcio, va narrando la cultura de la filosofía griega y va explicando el desarrollo del Imperio Romano en pocas hojas. La gran virtud que yo encuentro en es que podemos reconocer que la autora nos invita a poder ver lo que ya también sabemos. Por eso me encantó el libro, porque hay libros que uno los va leyendo y caray, o sea, nos dejan como muy mal parados en uno mismo. No sé si les ha pasado que leen un libro y terminan un poco conflictados porque no saben nada, ¿no? Y terminamos votándolo porque no sabemos nada de lo que el autor nos está diciendo. Tiene tanta erudición que nada más escribe para él, para los que le pueden entender. Pero cuando una autora como Irene nos invita a que a través de su lectura podamos descubrir también lo que hemos aprendido, es muy gratificante porque página con página yo iba diciendo, caray, esto yo ya lo había pensado, ah, caray, esto yo ya lo había leído. Entonces fue como una especie de reconocimiento a una trayectoria larga de lecturas, reconocidas por una gran experta, porque ¿saben cómo empieza? Comienza también narrando su experiencia con los libros, y la experiencia con sus libros me encantó. ¿Saben dónde nació? Con los cuentos que le contaba a su mamá, ¿no? Así nació esta mujer, que tiene un grado académico muy alto y es joven, es una mujer muy joven. Entonces, y describe su casa. Uno está leyendo, fíjense, estamos hablando de Grecia y luego se mete a su sala y dice, sí, o sea, está describiendo una biblioteca, ¿no? Hagan de cuenta, la biblioteca de Alejandría, que avienta una historia extraordinaria. Pero cuando está describiendo la biblioteca de Alejandría, entra a su casa, a su propia casa, y dice, sí, como mi casa, donde está la sala con mi gato, y tengo libros por todos lados amontonados esperando que yo los consulte y todo.
Y yo dije, no resistí la tentación de ver. Dije, a ver, yo quiero ver. La googleé y sí, su casa está llena de libros y se antoja estar ahí. Libros leídos, ¿no? Libros que tienen separadores, libros que tienen, fíjense muy bien, cuando un libro se va leyendo, tiende a hacerse así, ¿no? Vean cómo el libro tiende a abrirse. Es un libro usado, es un libro que se lee. No son como estas pantallas que venden en Amazon y se las ponen los pseudo-intelectuales ahora que salen en la tele. No, estos sí son de veras. Entonces va narrando todo un mosaico de historias a través de los libros que ella ha leído. ¿Sí? Y comienza a describir, por ejemplo, porque su ensayo, el libro, habla del mundo antiguo, Grecia y Roma, pero brinca hasta el siglo XXI, hasta nuestro momento. Me llama mucho la atención cómo el libro se publica a finales del 2019 y todavía cita noticias. Les apuesto lo que quieran que la tercera edición que vayan a hacer, o la cuarta edición que vayan a hacer, o la siguiente edición, ya va a incluir el tema de la pandemia y es extraordinario porque Irene, la autora, toma un texto y luego lo desarrolla en otro y en otro y en otro y en otro y va creando todo un extraordinario mosaico de libros que son comunes, ¿sale? O sea, va citando obras que también ustedes cuando lo lean lo van lo van a reconocer, porque es como si estuvieran platicando con la autora al nivel de nosotros, ¿no? O sea, no tira a tener una erudición de esas fuera de, de orden, sino es lo cotidiano. Y me gusta porque dentro de lo cotidiano nos enseñó a observar la belleza. ¿Saben por qué tiene tantas ediciones este libro? Porque es un libro de viajes. Ella va escribiendo y vamos viajando. Nos está describiendo los lugares en los que ella también estuvo e incluso también sus malicias, porque va a bibliotecas muy exclusivas y dice que le tiene que llorar a una señora para que la deje entrar y platica con la señora que es la bibliotecaria sobre su hija y llega a sensibilizarse tanto que la bibliotecaria en una biblioteca de esas florentinas muy exclusivas le deja entrar a ver unos manuscritos y ella entusiasmada no lo cuenta. Incluso nos llega a contar y dice, bueno, nada más porque tengo un profundo respeto por la biblioteca, si no, con toda seguridad me lo hubiera robado. Entonces, la narrativa que va haciendo es una especie de ritmo que es muy parecido a los viajes, ¿no? Por eso me encantó y por eso tiene ahorita yo creo que ya otra edición agotada, porque si se agotaron dos en 2 semanas, pues la edición yo creo tercera ya está también circulando. Entonces, sí es muy, muy interesante. Les recomiendo muchísimo. La verdad, es un libro que se van a encariñar con él. Va a formar parte de sus libros preferidos y va a formar parte de los diálogos que podamos tener, porque saben que nos hace descansar de tanta presión que tenemos ahora. Es un libro que es un escaparate a salir, es un camino a salir, es un camino a viajar, como una vez les platiqué de un amigo mío que viajaba con el Quijote en un campo de concentración. Y siguiendo entonces esta narrativa de la memoria, encontré otro libro extraordinario que ya tenía desde hace años, de una mujer notable, extraordinaria, que nos deja este tipo de pensamientos. Dice ella, que cada cual siga enteramente siempre y en cualquier parte el impulso de su naturaleza, sea esta genial o limitada. Solo entonces el hombre sabrá lo que es vivir, en lugar de despreciar la vida sin haberla vivido jamás. Bueno, Alejandra David Neal, esta mujer notable, extraordinaria, que nada más sumen su año de nacimiento y su año de fallecimiento y se va a ir arriba de los 100 años. Bueno, esta mujer extraordinaria, esta mujer de como la tradición de donde la autora de Irene nos viene, fue una gran viajera. Esta mujer fue la primera mujer que entró a LASA, ¿no? En 1924. O sea, esta mujer va a explorar absolutamente toda la zona del budismo en la India y en el Tíbet.
Es una gran conocedora de las tradiciones y de la cultura oriental y tiene una historia notable. Esta mujer y estos viajes, ¿saben cómo se dan? ¿No? Este es el libro. Alejandra David Neal, Diario de Viaje. Y es un libro bellísimo, véanlo cómo está. Tiene unas guardas con unos mapamundi buenísimos, extraordinarios. Pero Alejandra David Neal tiene una historia muy particular, ¿no? Pues resulta, como dice Chava Flores, ¿no? Que se casó. ¿M? Conservó siempre el apellido de su marido, David Neal. Ella es Alejandra otra cosa, pero conserva David Neal, que el apellido de su esposo. Y es una historia muy interesante, o sea, se casa, ya a las pocas semanas sale de viaje y no va a regresar nunca. O sea, va a viajar de 1904 hasta 1946. Regresa cuando tiene 78 años y se va alrededor de los 25, 26 a la semana de haberse casado. Y siempre mantuvo una correspondencia, o sea, diario de viaje, es una correspondencia que va a tener con su esposo, ¿no? Su esposo la amaba tanto que dejó que se fuera y no lo va a volver a ver porque, bueno, Alejandra David Neal murió cuando a los 100 años casi y su esposo va a morir años después, ¿no? Bueno, va a morir unos 15 años o 20 años después de que se casan, o 25 años. O sea, es que esta mujer viajó por toda la India y por todo el sur de China, en el Tíbet, 40 años, ¿no? Se va de jovencita y regresa cuando tiene 78 años y todavía se va a aventar otros 20 y tantos años más con toda la lucidez. Entonces, cualidades que tiene el amor, ¿no? Que también es la memoria. Estas cualidades que tiene el amor, porque deberían de leer las cartas que le escribe a su esposo. Le habla siempre de querido, querido amigo, querido esposo, querido compañero. Describe su situación. No sé si ustedes vieron la película esa medio malona, de 7 años en el Tíbet. Bueno, pues ella está igual, nada más que muchos años antes, como 20 años antes, 30 años antes que el personaje. Vive con sus compañeros de viaje, los que cargan todas sus maletas, bueno, no todas sus maletas, todo su equipaje de tiendas de campaña, pasa mucha hambre, pasa mucho frío, le describe a su esposo cómo llega a Lhasa prácticamente en harapos, dice, deberías de ver la piel que tengo pegada a mis huesos, nada más he comido 2 veces en una semana, no he dormido en varios meses, pero por fin estoy en Lhasa, y describe, o sea, la correspondencia que tiene con su esposo, con un profundo amor, nos ayuda a construir un diario que forma parte de una memoria. ¿Por qué? Porque esta visión originaria de lo que conocemos como budismo está escrita en libros como estos, no en los institutos estos que nos enseñan nada más a respirar y aprender inciensos, no, no. Alejandra David Neal tiene un par de libros interesantísimos, pero yo he visto que uno de sus mejores libros se llama Amigos y Místicos del Tíbet, que es una historia del Tíbet desde la magia. Es una historia de ese Tíbet mágico que nos seduce, ¿no? Ella describe las meditaciones del Tumo, ¿no? Bajo la nieve. Ella describe también cómo los Sherpas pueden caminar jornadas interminables de, de hielo en los Himalayas. Ella misma lo hace. Entonces, a ver, la propuesta de hoy es para que no nos dejemos vencer. Uh-huh. No, 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 o sea, la vida hay que vivirla en toda la plenitud mientras estemos aquí para después dejar un testimonio escrito o un testimonio a través del amor que le podamos tener a algo, ¿no? Un testimonio de nuestra vida, ¿no? Yo les recomendaba en uno de los programas, porque ya llevamos casi 10 o 10, no sé, que se pusieran a escribir esta experiencia porque es única, ¿no? Es única y todavía va para largo. O sea, el hecho de que no haya un porcentaje tan alto en otros países de contagios no quiere decir que estamos salvados. Es más, hoy le dieron para atrás al semáforo en la Ciudad de México, ¿no? Van a cerrar el centro histórico porque no, o sea, no están bien las cosas. Pero debemos dejar un testimonio que es vivir, ¿no?
Y solamente con la fortaleza, por ejemplo, en el libro de ella, de esta Irene, podemos ver esa frescura y esa emotividad de hacer algo, ¿no? Ese entusiasmo por hacer algo. En Alejandra David Neal, ¿no? También podemos ver ese entusiasmo. Ustedes imaginen viajar al norte de los Himalayas hacia el Tíbet durante 40 años, sin hoteles, ¿eh? Sin hoteles, ¿m? A pie, cargando con sus compañeros, los Sherpas, todo su equipo para poder estar ahí. Y los testimonios que nos deja son extraordinarios, extraordinarios. Testimonios que son parte de la memoria. Extraordinarios testimonios. Mujeres notables, mujeres que nos enseñan la fortaleza de vivir a través de dos cualidades fundamentales, el amor y el entusiasmo de las cosas. Ninguna de ellas al principio de sus carreras fue experta en lo que después fueron autoridades. O sea, Alejandra David Neal se va al norte de los Himalayas a recorrer toda esa parte. Es bailarina de Moulin Rouge, ¿no? Después se casa y después, ¡pum!, se va 40 años y regresa como una gran autoridad en temas de pensamiento oriental y sobre todo chino del sur, ¿no? El Tíbet. Bueno, no chino, del Tíbet más bien, del budismo tibetano. Y respetando todas las culturas y teniendo un profundo respeto de hablar bien, porque pensaba bien. Nunca criticó, nunca se opuso, nunca atacó, nunca censuró, ¿no? Ni ella, ni muchísimo menos Irene. Son testimonios de la memoria extraordinarios, bellísimos, bellísimos. ¿Y saben qué? Alimentan nuestro espíritu para poder seguir haciendo lo que nos gusta, donde estemos en confinados o estemos libres, bueno, para afuera, o estemos donde estemos. Viajar se puede hacer en la geografía y se puede hacer con el alma, ¿sí? Bueno, de testimonios de memorias, quisiera recomendar un libro para poder fortalecer ese amor, esa maravilla, ese misterio, ese conocimiento de lo que somos, ¿no? En el primero, en el del Junco, hablamos de la estructura material del amor, que son los libros. En los viajes y en los diarios de Alejandra David Neal, de la experiencia de vivirlo, ¿sale? Pero podemos construir otra memoria, que ahí está este libro. Se llama Las dos piedras. Está escrito por Antonio de León y Gama. Es, digamos, uno de los fundadores de la arqueología mexicana. El libro está publicado en 1800 y cacho, ¿sí? Y se refiere a la cronología, se refiere a la narrativa, se refiere a, ¿cómo les diré?, al reportaje, por llamarlo de una forma, del descubrimiento de dos piedras, así se llamaban en el siglo, en 1800. La historia de dos extraordinarias obras de arte, la Coatlicue y la Piedra del Sol. Ustedes imaginen cómo cómo fueron descubiertas, ¿no? Una de ellas, la Coatlicue, fue descubierta el 13 de agosto de 1790. Y la segunda, la Piedra del Sol, fue descubierta el 17 de diciembre de 1790. Entonces el autor narra la forma en la que estas esculturas monumentales, bellísimas, estos extraordinarios testimonios de nuestra memoria, fueron encontrados. El libro está escrito un poco tiempo después, hacia 1800 y cacho, ¿no? Pero lo que me interesa del libro es este viaje que podemos hacer a través de nuestra propia cultura, ¿no? Es decir, si no podemos ir ahorita a Europa porque ya nos vetaron, porque tenemos mucho COVID, ¿no? Bueno, México, entre otros, o sea, México, Estados Unidos, los brasileños y todo. Bueno, pues podemos viajar a través de nuestro país
Y si no podemos salir de nuestro país, porque ya en Quintana Roo, en Cancún se están poniendo otra vez los semáforos en rojo, pues podemos viajar con los viajes digitales que los museos mexicanos ponen a la disposición de todos nosotros. Bueno, la Coatlicue es importantísima, ¿no? Vamos a programar una narrativa de la madre y ahí vamos a hablar de la Coatlicue. Pero, bueno, ¿saben por qué las mamás del Marro y la mamá del cuate que detuvieron el Mochomo salieron a defender a sus hijos? Pues por la Coatlicue. Bueno, ustedes mamás tienen un corazón de una piedrota fuertísima con sus hijos. Ya hablaremos de eso en otro programa. Pero me gustaría darles la, la síntesis de la otra piedra que encontraron. Recuerden que le llaman piedra porque está en 1700, ¿eh? No creo que es despectivo. Bueno, el calendario azteca. El libro es una exposición magistral extraordinaria de nuestra visión de tiempo. Es una visión extraordinaria de cómo medimos el tiempo y a través de qué acontecimientos y a través de qué momentos. ¿Sí? Primero va a describir cómo estaban separados nuestras veintenas, o sea, cuáles eran los símbolos para representar cada día, cuántos días tenía una semana, cuántas semanas tenía un mes, por ejemplo, cuántos días tenía el mes, cómo se llamaba cada día y qué aspecto celeste, digamos astrológico, estaba bajo la influencia de ese día, ¿no? Entonces, Antonio de León y Gama nos va a narrar en un lenguaje muy descriptivo la idea que teníamos de tiempo, nuestra cosmovisión de la vida, ¿sale? Y para esa cosmovisión de la vida, cada acontecimiento tenía un momento. Había momentos como estos, había momentos de guardar. Por ejemplo, el calendario estaba también marcando a través de sus códigos los momentos de crecidas en el lago, porque recuerden que la Ciudad de México era un lago. Entonces se podía intuir o se podía, no sé si la palabra correcta sea predecir, ¿no? Se podía saber cuándo había crecida de agua y lo que ocasionaba. En el antiguo Egipto se tenía muy claramente este ciclo, que se llamaba el ciclo de Saros, que tenía que ver con la crecida del río Nilo y cómo inundaba toda la tierra y la hacía fértil, ¿no? Bueno, aquí también, o sea, también nuestras culturas ancestrales también tenían ese registro de la naturaleza y tenían también la extraordinaria visión de tener una posición dentro de los acontecimientos naturales. Ahora, ¿por qué es recomendable la historia de las dos piedras? Bueno, primero, porque al estarlas viendo tantas veces en el museo, pues uno preguntaría de dónde estaban y cómo las encontraron, ¿no? Esa es una pregunta extraordinaria, saber cómo llegó ahí. Y después, ¿quién las hizo y por qué? Eso es memoria. Recuerden que nosotros somos esa memoria también, ¿no? Entonces, ¿y qué significaban? Porque luego hay cada cosa, que ahora resulta que los gringos dicen en su programa ese de los alienígenas, que el calendario azteca es una plataforma para que despegue un cohete. No, pues no. Eso sí, la verdad, no se puede permitir, ¿no? Bueno, cuando sabemos, así con el profundo amor que Alejandra David Nil nos deja de estos pueblos con los que convivió 40 años, al norte de los Himalayas y en el Tíbet, ¿no? Bueno, también nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo que está desconcertando mucho al encierro es que está pasando allá afuera, ¿no? Y da la sensación de que algo está pasando y no sabemos qué es, y nos está entrando miedo, sobre todo porque nos estamos informando de lo peor que está pasando, no de lo mejor. O sea, los medios de comunicación, cualquier canal que ustedes vean, viven de sembrar ese miedo y ese terrible rechazo a lo que está sucediendo, ¿no? No, por supuesto, es condenable y es totalmente injustificado la violencia que estamos viviendo en nuestros momentos. No se justifica, pero no es lo único, no nada más eso. No, en los hospitales no nada más hay gente muriendo por COVID, hay gente que también se está recuperando y está restableciendo su vida, ¿sí? Entonces,
Si estamos encerrados después de varios meses y ahora salimos y lo primero que nos enseñan al salir es la tremenda violencia por la que atravesamos, pues la verdad no es muy sano hacerlo. Tenemos que ver esa parte que también somos y esa parte en la que también contribuimos viviendo. Por eso, si yo no, si ustedes lo leyeran, excepto por algún tipo de gramática o de composiciones verbales propias de hace 200 años, no nos daríamos cuenta de que el libro fue escrito hace tanto. Podríamos estarlo leyendo como si fuera un reportaje de este momento. Y la descripción que hace de estas dos piezas monumentales es extraordinario. ¿Sí? Hay también otros que van a hablar de las otras piezas monumentales como la Coyolxauhqui o como Tlaltecutli, ¿no? Y ya hay un montón de registros y de cosas un poco anecdóticas en el libro en relación con el descubrimiento de la Coatlicue y de la Piedra del Sol, ¿no? También cuentan, los que lo vieron, que cuando trasladaron al Tlaloc hacia el Museo de la Ciudad de México, cayó la peor granizada que se había registrado en la ciudad, ¿no? Porque Tlaloc pues, era el dios del agua, y si van a las crónicas periodísticas, efectivamente sí cayó una super granizada, ¿no? Y hay otra cosa bien interesante, Tlaltecutli, una que descubrieron hace más de 10 años, no, 5 años, 7 años, estaba enfrente del templo mayor, y cuando la Tlaltecutli, digamos, es la diosa del Úrica, ¿no? O sea, la imagen de la diosa estaba al frente, digamos, el rostro estaba boca abajo, porque así pues se podía, digamos, controlar un poco las ondas telúricas, ¿no? Bueno, el día que la trasladaron de ese lugar al templo mayor, que era nomás cruzar la calle, tembló, ¿no? En el momento de que la estaban levantando, tembló, ¿no? Yo me acuerdo muy bien porque eso sí yo estaba dando una clase y me acuerdo que tembló, y en la noche venía siguiendo ya la noticia de Tlaltecutli. Bueno, entonces tenemos estas grandes memorias en piedra, ¿no? Que están ahí como testigos silenciosos de la cultura a la que pertenecemos. Eso también somos, ¿sí? También somos esa extraordinaria cultura que desarrolla una visión de tiempo, como en el calendario azteca, perfecto, perfecto. Cuando leemos el libro, no nos impulsa sino a querer saber más, ¿no? Y querer saber más. Y la gran oportunidad que tenemos es que lo podemos hacer, ¿sale? Y dije, bueno, pues voy a ver. Y sí, hay como que visitas guiadas digitales en muchos museos mexicanos, muchos, muchos, muchos. Entonces pueden entrar a la sala azteca, en el Museo de Antropología, y entrar a ver estas majestuosas esculturas. Pero leer el libro nos lleva a tener esperanza de que podemos seguir adelante, porque ellos no desaparecieron, nos dejaron su testimonio. Recuerden que es el testimonio de la vida. Ahí está su escultura, ahí está la Coatlicue, ahí está el calendario azteca, ahí está la Coyolxauhqui, ahí está la Cuitle, ¿no? Entonces, esas memorias somos nosotros. Entonces, dentro de 500 años nos pueden estar viendo también lo que hemos legado. No hay que renunciar, jamás hay que renunciar a que mañana también es nuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos, fíjense bien, un confinamiento largo, una crisis económica fuerte, un temblor, un atentado, dices, puta, pues qué más falta, ¿no? Bueno, lo que venga, lo que venga, lo vamos a superar, y lo vamos a construir, ¿sí? Por eso es importante el libro. El libro se publicó, ahorita les voy a decir exactamente la fecha, ¿no? Bueno, esta es una edición reciente, pero el libro está publicado en 1832, ¿no? De acontecimientos, o sea, el libro se publica, se imprime en 1832, del descubrimiento en 1790, en agosto de la Coatlicue, y el 17 de diciembre de la Piedra del Sol, ¿no? Sería cuestión de ver también en qué mes, ahorita no recuerdo cuándo se descubrió la Coyolxauhqui, que fue como en el 78, y en qué día y en qué año se descubrió la Tecutli, ¿no? Bueno, esta es una visión extraordinaria de nuestra historia. Pero sigue nuestra historia, ¿no?
Sí, o sea, tenemos una memoria extraordinaria de un gran amigo mío y un gran escritor. Dice, la vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y como la recuerda para contarla, ¿sale? Por eso decidí ponerle un poquito a, a hacer una mezcla de testimonios extraordinarios que nos llevan a contar lo que uno recuerda, porque la vida se tiene que vivir para contarla, ¿no? Y es la otra parte de nuestras memorias personales. Entonces tenemos la memoria de una cultura con el libro de los juncos, tenemos la memoria de una civilización, ¿no? Con los diarios de Alejandra. Tenemos la memoria de un pueblo con el libro de las dos piedras, ¿sí? Y tenemos también las memorias personales, las memorias de nuestras propias vidas, ¿sí? Las memorias que son como nuestra, pues sí, nuestra autobiografía, La cita es de Gabriel García Márquez y Vivir para contarla es su autobiografía, ¿no? Es extraordinario, extraordinario. Y quiero presumirles algo. Bueno, siempre nos conocimos y pues yo me consideré siempre su amigo. Y la obra, yo tengo uno de los 4 manuscritos originales que él dejó, ¿no? Entonces, cuando leemos esto, nos dan ganas de vivir, ¿sí? ¿Para qué? Para contar lo que hemos vivido, ¿sale? Esta experiencia que hemos atravesado, históricamente hablando, es única, ¿eh? La última vez que algo pasó así, creo que fue en el 1200 por ahí. Pero esta experiencia de estar confinado prácticamente todo el planeta, ¿no? Hasta donde nos llegaban noticias, es una experiencia única, es una experiencia para contarla, no para sufrirla, no para negarla. Hay que tomar las precauciones necesarias como las autoridades serias recomiendan, ¿no? Y no caer en el relajo. O sea, ahorita no estamos en una situación en la que podamos echar relajo o en la que podamos romper las estructuras de la seguridad, ¿no? De ustedes y de los demás. Entonces, pero nos va a quedar en la memoria esto, ¿no? Yo quisiera que adelantemos nuestro reloj y vernos dentro de 10 años, a ver cómo pasamos el 2020, ¿no? Es más, ¿cómo vamos a celebrar el fin de año, ¿no? Cuando nos estemos dando el abrazo del año nuevo, yo ya estoy contemplando los escenarios que van a ser, ¿no? Es decir, la libramos, nos salvamos por un pelito, como decimos en México, ¿no? Caray, estuvo cerca, ¿eh? Bueno, en esta extraordinaria autobiografía, el Gabo nos va a llevar a través de su vida, del deseo extraordinario que siempre tuvo para vivirla. Va a morir de cáncer, desafortunadamente. Este, pero toda su vida fue una vida de crónica, fue una vida de vivirse, vivir para contarla. Por eso lo elegí, porque eso es lo que nosotros tenemos que tener ahora como actitud, vivir para contarlo, o sea, sobrevivimos esto y lo vamos a contar, vamos a transmitirle nuestra memoria que puede llamarse experiencia a las generaciones que vengan y les vamos a decir cómo lo hicimos, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a imaginar un mundo un poco más complejo y vamos a pensar que algo pasó, ¿no? O sea, pasaron algunos años, unos 20, 30, 50 años, y la gente tiene que volver a sus hogares otra vez por alguna cuestión climática, ¿no? O ya rebasamos por la contaminación y no podemos salir, o cayó un meteorito y nos tuvimos que refugiar. Bueno, no va a faltar en ese futuro que estamos diseñando, alguno de ellos que tome un libro, tal vez escrito por alguno de ustedes, y que vea en sus memorias, las memorias suyas, cómo lo hicimos. Y él va a tomar esa experiencia para también sobrevivir. Eso, eso es la evolución a través del amor. Esa es la evolución a través de la memoria. En esta obra, en Vivir para contarla, el Gabo pasa, yo creo que una buena parte de su redacción se la pasó riéndose. A mí me gusta mucho un pasaje donde su abuelo, un hombre fuerte, ¿no? Un militar regio fuerte, ¿no? Disciplinadote,
estamos leyendo, yo estaba leyendo la biografía y cuando está describiendo al abuelo dije, caray, pues este señor yo creo que si te rayas te mataba, ¿no? Entonces entró al cuarto y el cuarto estaba oscuro y antes los hombres usaban una cosa que se llamaba glostora o brillantina, se ponían el gel de ahora, ¿no? Nada más que el abuelo, en lugar de tomar el frasco de gel, tomó el frasco de la tinta, porque antes se escribían con plumillas, y se puso en lugar de gel, se puso tinta negra en la cabeza. Entonces, el Gabo, bueno, lo describe, y yo imagino, lo conocí bien, ¿cómo se estaría riendo cuando lo escribió? Y yo también no, me muero de la risa cuando lo veo. Imagínense un hombre así militar fuerte y en lugar de ponerse gel se pone tinta para las plumas. A mí me encantó. Entonces, eso es la vida, ¿no? ¿Por qué lo pudo contar? Porque lo vivió. Ujú. Esa es la memoria. Los libros nos llevan a esos extraordinarios momentos en los que hay algo para nosotros. Esa es la virtud que yo veo en el infinito en un junco, que hay un momento para nosotros. O sea, la autora está escribiendo y deja momentos para que participemos dentro de su libro con un recuerdo o con una lectura, ¿no? Les digo y se los repito, ¿cuántas veces hemos leído cosas que pasamos así como tabla rasa? O sea, puta, no le entiendo nada, ¿no? Y no sé de qué está hablando este hombre, o sea, sí será muy sabio, pero para él, no para los demás. Entonces, o sea, ustedes agarren a un filósofo alemán, a quien quieran, y van a ver cómo compran el libro y lo guardan, ¿no? Porque no se entiende. Bueno, hay muy pocos que lo entienden, ¿sí? Pero leer un libro y que nos invite a participar de él son estos. La primera autora, la Irene, nos invita a sumarnos a esa experiencia, a participar a ese libro. Alejandra David Neal nos invita a viajar y llevar un diario personal para nuestras impresiones, ¿no? Las dos piedras nos invita a viajar para observar nuestra arquitectura y observar nuestra historia. Y el Gabo nos invita a viajar en nuestros recuerdos, en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué fue lo que vivimos en estos momentos de confinamiento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Mm? ¿Cómo? Yo les voy a ser sincero, como que comienzo a extrañar la sana distancia, ¿eh? O sea, realmente, bueno, pues sí es desafortunado el tema económico, está total y absolutamente comprendido, pero hay una parte de ese confinamiento que fue para que nosotros mismos también liberáramos nuestra memoria y nuestras extraordinarias cualidades de querer vivir, ¿no? Y un hombre, porque siempre, como les dije desde el primer los programas, hay también un espacio para nosotros, ¿no? Y así es la vida de un gran hombre. Miren, algo que tenemos que aprender es observar desde lo pequeño hacia lo grande. Uh-huh. Hay que observarnos a nosotros mismos desde nuestra propia grandeza y luego proyectarla hacia la majestuosidad del universo y nos vamos a hacer chiquitos, pero vamos a estar ahí en esa grandeza. Uh-huh. Bueno, así son los acontecimientos como alguna vez lo vimos aquí en un programa cuando hablamos de las abejitas y que se detonaban momentos pequeños que podrían generar grandes y profundos conflictos. Bueno, en la historia de los países siempre estamos viendo la majestuosidad de los héroes, los grandes, los grandes, los grandes, ¿no? Y nos lo meten como si fuera Gerber, ¿no? Así, lo grande, lo grande, lo grande. Y nunca nos fijamos de los otros, sobre lo que estos grandes estaban apoyándose. Ellos eran grandes porque estaban en hombro de otros gigantes, hombres que se dedican, y mujeres por supuesto, desde su extraordinaria sencillez y humildad a generar grandes obras. Y ya hay cosas que nos hermanan, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece un poco inconveniente pedirle a los españoles que nos pidan perdón por la conquista. Realmente eso es un discurso bastante jodido, ¿no? Y perdón por la palabra, pero no encuentro otra. Bueno, sí encuentro otra, pero no puedo decirla porque pues, estoy al aire. Hay otros que llegaron también y dejaron su vida aquí y el amor por este país, ¿no? Eh, Ayer yo tenía una entrevista con una eh, chilena que estaba en Valparaíso y yo le decía, oye, yo amo profundamente tu país porque en serio me gusta Chile.
Y ella me decía, pues yo amo profundamente el tuyo también, ¿no? Entonces le decía, bueno, amamos profundamente nuestras tierras, desde México hasta allá, desde el río Bravo hasta Tierra de Fuego. Bueno, y del otro lado del mar, no nada más llegó la adversidad. Por eso les digo que no hay que estar en el ritmo de que las cosas son terribles, no, hay un aspecto pequeño que puede ser una gran luz que ilumine toda una oscuridad. Este hombre, ¿no? Felipe Teixidor, es un gran personaje de la historia cultural de este país, ¿no? Felipe Teixidor, que es autor de frases como esta, vean su grandeza. Dice, gente de todo tipo que se ha acercado a mí, no porque sepa más, sino porque tengo algo que les puede servir, ¿no? Como quien tiene sed y busca agua, para mí es inconcebible guardar en una lata de conservas lo que uno sabe o lo que uno tiene, ¿no? Entonces, Felipe Teixidor, también otro gran viajero, un hombre extraordinario, ¿no? Eh, compartió con toda la sencillez de los grandes hombres su conocimiento. Él formó parte de, de equipos que rescataron la memoria para que podamos leer ahora textos que ellos estuvieron buscando por todos lados, ¿no? Es un libro que va narrando la historia de la universidad, la historia de la editorial, la historia de la cultura de México del siglo XX a, ¿no? Todo el siglo XX. Si ahora nosotros tenemos, fíjense, la ingratitud, la Feria Internacional del Libro ha estado reconocida ya por el premio Sofía o por Princesa no sé qué, ¿no? Y eso es motivo de orgullo para sus organizadores. Es motivo también de orgullo para los que vamos a la Feria del Libro de Guadalajara, sentir que tenemos, después de la de Frankfurt, la feria más importante de libros del mundo, ¿sí? Pero es un acto de ingratitud no reconocer a los iniciadores y a los fundadores de esto que ahora apreciamos, llamamos que son los libros. Felipe Teixidor llegó a tener una colección personal en su biblioteca de 200,000 ejemplares que fue vendiendo y fue dejando para que otros los pudieran disfrutar y leer. Felipe Teixidor es, ¿se acuerdan que el programa anterior yo les había recomendado los libros de Editorial Porrúa? Porque dije, caray, en Editorial Porrúa ustedes pueden encontrar el ejemplar que quieran al nivel de los mejores del mundo. Bueno, Felipe Teixidor es uno de los creadores de esos fondos editoriales. Él no es el dueño, él trabaja para, para los editores, pero él, su estructura, su conocimiento, forjó grandes colecciones que ahora podemos tener para no olvidar la memoria. Gracias a Felipe Teixidor, por ejemplo, un libro publicado en 1800 y cacho nos llega a las manos. Entonces, este hombre y esta biografía, que yo les recomiendo muchísimo, ¿no? Nos van a enseñar el valor. Sí, sí, la autora de Irene, la del Junco, nos habla de la majestuosidad de la biblioteca de Alejandría, pero también arriba del Metro Valderas, en la Biblioteca México, hay un gran acervo extraordinario iniciado por este hombre, por lo que él investigó. ¿Saben qué se ponía a coleccionar también? Como que las marcas de los vinos, después que le ponen un papel al vino, bueno, pues eso, también coleccionaba. O sea, este hombre amaba profundamente a México, era catalán, y llegó a México y se hizo mexicano, por supuesto. Y aquí está, la biografía que escribe la autora, Claudia Canales, es parte de las entrevistas que ella le pudo hacer, o escuchó las entrevistas que le pudieron hacer a Felipe Teixidor. Al estar en el viaje de lo escrito por estos grandes hombres, estamos también viajando en la memoria de nuestras familias, ¿sí? ¿En qué México vivieron mis abuelos? ¿En qué México vivieron mis padres? ¿Sí? Ahora puedo apretar una tecla y que me llegue un libro en 2 días a la puerta de mi casa. Pero antes había que subirse a un tranvía, cruzar la ciudad, contar centavos, porque así eran, centavos, y comprarlos, ¿no? Y se los envolvían en un extraordinario papel así de seda, con un hilito bonito,
y uno lo disfrutaba en la casa. Y ese libro, esos libros, llegaban a formar parte de la memoria familiar, que eran los que la mamá de esta autora le contaba cuando era pequeña y la llevó a ser una extraordinaria investigadora, doctora en filología en Europa. ¿Sí? Así empezó todo. Pero personajes como él, como Felipe Teixidor, ¿sí? Forman parte de la memoria absoluta de lo que somos. Y tenemos que nutrirnos de lo mejor que tenemos porque lo vamos a necesitar en la reconstrucción de lo que está quedando. Uh-huh. Tenemos que tener esa fortaleza y esa grandeza interior de tener una gran cultura hecha por grandes hombres y mujeres, todos los pequeños, todos los sencillos, todos los grandes y majestuosos como Felipe Teixidor. Hay que leerlo, ¿no? Hay que leer lo que este hombre hizo. No dejó obra escrita. Bueno, sí, pero hay que leer la memoria, ¿sale? Para que vean cómo se forjaron bibliotecas, ¿sí? Un país, el imperio romano, el imperio griego, o la cultura griega, la cultura egipcia, cayeron cuando cayó su gran biblioteca, sus grandes acervos, ¿sí? Ahí está la decadencia ya de un pueblo, de una cultura, de una civilización. Nosotros tenemos testimonios en piedra, tenemos bibliotecas en todos los lugares de México, hay bibliotecas, ¿sí? Y la visión para que nosotros podamos construir un mejor futuro es porque atrás de nosotros hay estos gigantes sobre los que nos podemos apoyar. Yo les invito a que lo consigan, lo compren, es un libro que no cuesta más de 100 pesos, está publicado por el CENCA, en cualquier biblioteca o librería de Conaculta o del Fondo de Cultura Económica, lo pueden encontrar y van a observar el profundo amor de un hombre por los libros. Entonces compartimos ahorita esto, nuestras memorias, la memoria por el viaje, la memoria por la narrativa, la memoria por la vida, la memoria por vivir para contarla, como dice Gabo. Uh-huh. Es una experiencia extraordinaria la que hemos tenido en estos meses para vivirla. El infinito en un junco está publicado por la editorial Ciruela, lo pueden encontrar en, no sé, en alguna librería. Ahorita creo que en México no hay, van a llegar en un par de semanas. Dos Piedras, junto con el libro de Felipe Teixidor, son, por ejemplo, Dos Piedras está publicado por el INA, también tiene su página y también pueden entrarlo. El diario de viaje de David Neal, pues no sé si también Mercado Libre es una opción para comprar. Y los otros que tenemos, bueno, Vivir para contarla, hay todas las ediciones que quieran, ¿no? Me voy a permitir, para cerrar esta sesión de hoy, una anécdota que viví con Gabo, ¿sí? Se las voy a contar. Resulta que una vez le dije que había conseguido 100 años de soledad en la edición Es la Flor, ¿no? La edición original en la que se publicó, sudamericana. Y él me dijo, dice, ¿y dónde la compraste? Y le digo, bueno, pues la compré en San Telmo, en Argentina, en Buenos Aires. Dice, seguramente es la edición china. Y me bajó así la guardia gacho, ¿no? Porque supuestamente yo tenía la primera edición del libro, ¿no? Bueno, recuerden que García Márquez pertenece a una generación que llamamos el boom latinoamericano de grandes escritores, ¿no? Como Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Bueno, pasó, ¿no? Y el libro pues terminé pues regalándolo porque no era original, efectivamente era un libro pirata de la primera edición. Pasaron los años y con su chofer me hizo llegar el libro publicado por Editorial Sudamericana, ¿sí? Usted lo puede ver ahí, Sudamericana, ¿no? Fíjense, entre aquella vez que me bajó la moral, ¿no? A esta pasaron como unos 4 años. Y cuando sale, en lugar de mandarme de regalo la edición mexicana, que es de Diana, me manda la edición de Sudamericana. Eso es la sencillez que crea hombres con esta grandeza. Muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco sus comentarios. Escríbanos.
¿no? Responderemos siempre. Saludos a todos los que nos ven desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Se los agradecemos de corazón y nos vemos el próximo viernes a las 7 con un nuevo tema. Muchas gracias y que pasen una muy buena semana.